El domingo se celebran elecciones al Parlamento Europeo y, siendo yo historiador, voy a explicar el inicio de lo que fue la Unión Europea y, bueno, pues, el objetivo al final de los países europeos, bueno, en la cual, bueno, pues, hoy en día todo el conjunto de Europa es una de las principales potencias en el mundo occidental, pero también mundial, junto con Estados Unidos, Rusia, China, India, Japón y, bueno, Gran Bretaña, que estuvo en la Unión Europea y se marchó hace 4 años, pero bueno, que también es uno de los gigantes políticos y económicos del continente europeo. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, parecía imposible que los países europeos consiguieran unirse y formar una organización política y económica común como la actual Unión Europea. Para lograrlo, tuvieron que atravesarse diferentes etapas. Parecía imposible que después de la Segunda Guerra Mundial muchos países europeos se uniesen en torno a una política común, una economía común, y bueno, la Unión Europea fue pasando diferentes etapas, nombres, durante bueno, pues, el periodo histórico. Y más por lo que surgió después de la Primera Guerra Mundial, por los intereses además personales de cada país europeo, por la política aislacionista estadounidense. Bueno, pues, al final, después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos no quisieron repetir lo que surgió después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la Unión Europea pasó por diferentes etapas, bueno, hasta lo que conocemos hoy en día. La reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial se afrontó desde un primer momento con dos objetivos muy claros: no repetir los errores cometidos tras la Primera Guerra Mundial y hacer posible un acuerdo entre los países de Europa Occidental para un marco económico internacional nuevo. Pesaba además dos factores provocados por el reciente conflicto: la necesidad de evitar cualquier enfrentamiento militar entre los países europeos y la conciencia de que si los países europeos querían estar al nivel de las nuevas superpotencias tenían que permanecer unidos. Para resumir, que yo soy historiador, es dos objetivos claros. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, no quería repetir los mismos errores que surgieron tras la Primera Guerra Mundial. Políticas eh, internas, problemas económicos, la pandemia de 1918 y hacer un acuerdo que fuera muy importante en la parte de Europa Occidental, bueno, pues en el ámbito económico. Y habían dos factores que pesaban mucho en Europa. Primero, evitar un enfrentamiento militar entre los países europeos otra vez. Y segundo, como nacieron las dos superpotencias durante la Guerra Fría, el objetivo de Europa era estar al nivel de Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, también estaba Japón y bueno, pues convertirse también en un actor político destacado a nivel no solo europeo, sino mundial. Era el objetivo al final, o los dos objetivos claros. Primero era evitar una guerra, otro conflicto mundial, eso es un punto, y otro, estar al nivel de las dos superpotencias, es decir, convertirse la Unión Europea, o bueno, bueno, mejor dicho, Europa, en un actor importante durante la Guerra Fría. Los primeros pasos llegaron un poco después de la Segunda Guerra Mundial. En el terreno económico se creó la Organización Económica de Cooperación Europea, la OECE, para favorecer el comercio y la cooperación económica entre los Estados miembros. En el aspecto político se creó el Consejo de Europa, que fue en 1949, para fomentar la cooperación política y la defensa de los derechos humanos. Y en el terreno militar se fundó la Comunidad Europea de Defensa, bueno, CED, que no llegó a entrar en vigor. Bueno, hoy en día, que son las elecciones, Europa vuelve a llevar a cabo la propuesta militar por el temor a Rusia, a China y a los conflictos en Oriente Medio. Es verdad que si se intentó en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, crear un programa militar europeo, que es lo que quiere, porque claro, Europa lo que quiere es llevar a cabo una especie de defensa militar para no depender prácticamente de Estados Unidos. Pero claro, cuando muchos de los miembros que entraron primero en la OTAN y luego fueron fundando la Unión Europea, que fue en el año 1949 cuando se creó la OTAN y, por ejemplo, el Consejo de Europa también en esa fecha,
y la OEC también, que era para favorecer el comercio y la cooperación económica entre los Estados miembros dentro de la Unión Europea. El aspecto del Consejo de Europa es para fomentar la cooperación política y la defensa de los derechos humanos. Pero si con la Comunidad Europea de Defensa se intentó llevar a cabo una propuesta y fracasó, hoy en día con las elecciones ahora sí que es una propuesta, pero más por los temores que existen en el ámbito político internacional, pero por Rusia, China, Oriente Medio, otras zonas de otros continentes donde pueden producirse incluso conflictos eh, bélicos entre, bueno, pues conflictos bélicos civiles en los estados, sobre todo uno de varias zonas del planeta. Entonces, lo que se intenta es como llevar a cabo por el miedo a crear una defensa militar, porque Estados Unidos cree, o bueno, cree que los países europeos deberían de invertir más en defensa ya en la OTAN, y ya muchos lo están llevando a cabo, bueno, incluso está en nuestro país. Pero el problema es que, claro, eso va a costar mucho. Entonces, claro, hay temor por las estructuras, temor incluso que suba Donald Trump a la Casa Blanca a finales de año, que porque se van a celebrar, bueno, se celebran en Estados Unidos las elecciones en noviembre, hay todo. Entonces Europa, bueno, se está rearmando y, bueno, pues para no depender de Estados Unidos, pero yo no sé si esa situación puede ser muy favorable para los miembros, primero, de la Unión Europea, porque se puede crear, sí, está claro, pero si en los años ya, después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50, cuando comenzó lo que hoy en día conocemos como Unión Europea, fracasó esa propuesta militar, yo no sé si a lo mejor en las elecciones o en estos años va a seguir siendo una idea óptima para Europa. No lo sé. Y esto lo digo yo siendo historiador. Y bueno, pero el verdadero embrión de la actual Unión Europea surgió en 1951 con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que es la CECA, formada por 6 países: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, que fueron al final los 6 países que crearon lo que hoy en día, o bueno, es la Unión Europea. Fueron los fundadores de lo que hoy en día es Europa. Y bueno, la organización, propuesta por el francés Robert Schuman, coordinaba la producción siderúrgica por los países miembros. Al final era el objetivo. Con la CECA, que era como crear una especie de producción siderúrgica entre todos los países, que no hubiera tampoco aranceles. Ese era el objetivo de la Unión Europea cuando se fundó. Que los países miembros no pagasen impuestos por comprar productos al vecino, sino europeo, sino pues evitarlo. Que luego eso poco a poco se fue trasladando a otros ámbitos, a una política económica común, con una moneda única, que hoy en día la gran mayoría de los estados europeos tienen la misma moneda, no todos. Y luego, bueno, pues también, bueno, pues con políticas económicas ha funcionado. En lo político todavía hay grandes diferencias porque no se ponen de acuerdo en llevar a cabo pues, políticas unificadas. Y es verdad que luego los países, bueno, son soberanos, aunque pertenezcan a la Organización Europea. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador y estos son los inicios de la Unión Europea. Con Schuman, que fue uno de los principales, y bueno, que destacó eh, la fundación de lo que hoy es la Unión Europea. Así que finalizo, comento y lo repito otra vez que soy historiador, y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Os mando saludos. Adiós.